Pues, ¿alguien se acuerda cómo se llama la serie? Que es nuestro tercer domingo ya de esta serie. En el nombre de Jesús. Así es. El primer domingo aprendimos que en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Alguien se acuerda qué es la salvación? Levante la mano. En Romanos 5:18 dice, un solo pecado trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia trae una relación correcta con Dios y una vida nueva. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, corrompiendo la humanidad. Entonces, por consecuencia, nacimos condenados y esclavizados al pecado desde que nacemos. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Romanos 5:19 dice, por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Hace 2 domingos aprendimos que Jesús es la única solución dada por Dios para nuestra salvación. Aprendimos que Jesús hizo que nuestra redención fuera posible cargando sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios. Aprendimos que la salvación es dada por gracia a todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados e invoca su nombre. Aprendimos también que la salvación es dada por Dios otorgándonos el perdón de pecados y recibiéndonos en adopción como sus hijos. El domingo pasado aprendimos que en el nombre de Jesús hay perdón. En el nombre de Jesús hay perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Aprendimos el domingo pasado que el perdón y la vida eterna son exclusivos para los que invocan el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Aprendimos que todo aquel que se arrepiente pasa de la esclavitud a la libertad. Aprendimos que Dios nos sella y Dios nos bautiza con su Espíritu Santo como garantía de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Cuando tú vas a una tienda comercial y sacas algo en abono, sacas algo fiado, cuando terminas de pagarlo, te sellan, ¡pum! El sello indica que la deuda ha sido borrada. Lo mismo pasa cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, pues quiere decir que nuestros pecados y la deuda que teníamos con Dios ha sido comprada por la sangre de Jesús, no por nuestros actos y no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y este domingo aprenderemos que en el nombre de Jesús hay comunión. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oramos. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por permitirnos estar reunidos, Dios, esta mañana, Señor, expectantes a lo que tú tienes para decirnos, Dios. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que mis palabras no pueden hacer, Señor. Que tu Espíritu Santo nos confronte, Señor, de pecado, Señor. Redarguya nuestros corazones, Señor, y que nos permita estar alerta, Señor, a este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que hables a través de mí, Señor. Que me utilices como un instrumento tuyo, Señor. No permitas que ponga de mi cosecha, Señor, sino que seas tú, Padre, el que está hablando, Señor. Padre, yo te pido también por los corazones de mis hermanos aquí reunidos, Dios, que esta palabra, Señor, afecte de manera positiva, Señor, nuestra semana, Señor, y podamos compartir este mensaje, Señor, con los que más amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 10, yo los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Pedro está hablando a los redimidos. Ustedes ya son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios,
a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esas palabras Pedro se las está diciendo a la iglesia de Dios, se las está diciendo al pueblo elegido de Dios, a las personas que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, a las personas que se habían arrepentido por sus pecados, habían clamado en el nombre de Jesús y habían recibido ese perdón. Ahora son linaje escogido, ahora son real sacerdocio, ahora son nación santa. Antes no tenían la misericordia de Dios, pero ahora que están en Dios, ahora que están en Cristo, han recibido misericordia. En el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte de la iglesia universal. La iglesia universal somos todos nosotros, los hermanos que hemos recibido a través de todo el tiempo y de todo el mundo que pertenece a este pueblo del nuevo pacto. Los pasados, los presentes y los que se van a unir. Tú y yo, al recibir a Cristo en nuestro corazón, al recibir a Cristo, al clamar a Cristo como Señor y, nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser nación santa, pueblo elegido, real sacerdocio, pasamos a ser miembros de la iglesia universal. Al ser adoptados por Dios, pasamos a ser parte de la iglesia universal. Cristo no solamente aseguró individuos, sino un pueblo para sí mismo mediante el nuevo pacto. Todo esto lo llevó a cabo mediante su vida, su muerte y su resurrección. Al unirnos como un pueblo en Él, también estamos unidos entre nosotros mismos. Cristo es la autoridad de todos nosotros, es la cabeza y está por encima de todas las cosas para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de la iglesia universal, para el beneficio de todos nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos los redimidos, todo el pueblo santo, nación elegida, real sacerdocio, formamos parte ahora de la corte celestial, formamos parte ahora de la iglesia universal, somos una misma familia. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos verticalmente y al mismo tiempo estamos unidos horizontalmente. Cristo pagó el mismo precio por todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Dios nos restituyó a ti y a mí por amor y por eso formamos un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, tenemos un compromiso con nosotros mismos como la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte de la iglesia local. Todos somos parte de la misma familia. Somos adoptados, somos un mismo cuerpo y todos disfrutamos por igual de las bendiciones de Dios porque pertenecemos a Cristo. Volvemos al texto inicial, Mateo 18:20, que nos dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo por medio de ellos. Amada iglesia, para poder extraer la verdad de un texto, para poder aprovecharlo al máximo, debemos estudiar y conocer el contexto en el que cada texto ha sido escrito. El motivo por el que cada texto ha sido escrito, dicen que un texto fuera de contexto, pues es solamente un pretexto para decir lo que yo quiero decir. Entonces vamos a conocer el verdadero contexto y el verdadero significado de lo que son estas palabras que nos narra Mateo en su evangelio. Cuando este versículo se utiliza para afirmar la presencia del Señor en un estudio bíblico en casa, en una reunión común de hermanos extra iglesia, en una reunión de oración, estamos haciendo mal uso de este texto porque eso no es el verdadero contexto. Ese texto no es utilizado, ese texto fue utilizado dentro de una iglesia local. Aunque hagamos mal uso de ese texto, pues hasta cierto punto es algo positivo, porque la presencia del Señor efectivamente está cuando una congregación se reúne, porque la presencia del Señor está en cada uno de nosotros. Es una promesa bíblica que podemos encontrar en diferentes textos, pero al hacer mal uso de este texto exclusivamente, puede ser un problema por lo que
por lo que podemos hacer pasar por alto. O sea, este texto, a lo que quiero decir es que este versículo en especial, muchos creyentes en Cristo lo utilizan para afirmar la presencia de Dios en sus vidas cuando cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús. Lo hacen para no congregarse. Hay personas que dicen ser creyentes, entre comillas, que no forman parte de la iglesia local. Ese es un requisito para cada uno de los verdaderos creyentes, formar parte de la iglesia local. Por eso les decía, hay que conocer el significado del texto. Muchas personas pues dicen, pues donde dos o tres se reúnen, ahí está la presencia del Señor, por lo tanto no tengo que formar parte de ninguna iglesia, porque la iglesia está en la calle. Y es verdad, pero somos llamados a vivir en comunidad. Los hijos de Dios no somos llamados, si bien nuestra relación es personal con Jesús, pero debemos de vivir en comunión, en unión unos con otros, porque estamos unidos, porque formamos ya parte de la iglesia universal, porque somos un solo cuerpo, y el cual Cristo es la cabeza. La membresía de un verdadero cristiano en la iglesia universal tiene que manifestarse en la tierra en tiempo y en espacio real. ¿A qué voy? Con personas reales, personas que no podemos elegir, personas que nos pueden decepcionar, personas que nos pueden lastimar, personas que nos pueden desesperar, pero al mismo tiempo personas que nos van a ayudar, que nos van a levantar, que nos van a animar, que nos van a exhortar y nos van a ayudar a seguir a Jesús. Por eso les digo que somos llamados a formar parte de la iglesia local como verdaderos creyentes. Y si tú crees o conoces a alguien que dice que no ocupa congregarse para ser un verdadero cristiano, pues yo creo que deberíamos de examinar si realmente esta persona está viviendo en Cristo o no. Porque es un mandato formar parte, así como formamos parte de la iglesia universal, así como en el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte de la iglesia universal. En el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte de la iglesia local. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Debemos aprender que la iglesia no es este edificio. La iglesia no son las luces que están alrededor de esa cruz que hace que este lugar se vea más acogedor y más bonito, que te hace sentir como en casa. Tampoco la iglesia son las personas que sirven. La iglesia tampoco es exclusivamente el pastor. La iglesia tampoco son exclusivamente tus líderes. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, que estamos unidos en el nombre de Jesús. La iglesia es una expresión del cuerpo de Cristo, la familia de Dios y el templo del Espíritu Santo. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos una piedra que conforma la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual es cabeza y piedra angular. Todos nosotros somos la iglesia, somos los elegidos, somos el pueblo santo de Dios. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local está conformada por la reunión regular de personas que tienen un compromiso mutuo como cristianos mediante la predicación del evangelio y la participación del bautizo en agua y la cena del Señor. El bautismo en agua es un mandato para todos y cada uno de los que ya han sido sellados y bautizados por el Espíritu Santo. Levante la mano, ¿quién no se ha bautizado aquí? Muy pronto va a haber bautizos, espero que esperemos en Dios que tomen el paso de bautizarse, porque es un mandato de parte de Dios en el cual participamos y representamos que morimos y resucitamos con Cristo. El bautizo no nos hace salvos, sino nos bautizamos porque fuimos salvos. Nos bautizamos para representar la muerte y la resurrección de Cristo. Es una ordenanza de parte de Dios para todos los que hemos sido sellados y para todos los que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Vemos que en Mateo 18, el texto nos describe que un hermano en la fe fue sorprendido en una falta. Y el texto nos narra a detalle 4 pasos que hay que seguir, que nos indican cómo responder. Ese es el verdadero contexto del versículo que acabamos de leer.
Ese versículo fue escrito para la iglesia, para exhortarnos unos a otros en amor, porque tenemos un compromiso entre nosotros mismos, tenemos un compromiso de amarnos, de respetarnos, de hablar vida, de exhortarnos en amor, de corregirnos unos a otros. Si tú formas parte de la iglesia local, el compromiso no solamente es del pastor, el compromiso no es solamente de los líderes, el compromiso es de cada uno de los fieles creyentes que conforman la iglesia. Tienes un compromiso con el de al lado, si lo ves en pecado, para exhortarlo en amor. Tienes un compromiso con el que está detrás de ti, porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Cada quien tiene diferentes roles. Todos y cada uno de nosotros estamos capacitados por la presencia del Señor para poder exhortarnos y animarnos unos a otros, para poder vivir en comunión. Gálatas 6:1-2 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos a los otros las cargas y cumplan así la ley de Cristo. Como les comentaba, en el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Debemos de cuidar uno de nosotros con un compromiso sincero, cuidando también nuestros corazones de no caer y ceder en pecado. Efesios 4, versículo 1 dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Efesios 4, versículo 2 dice: sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios 4, versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El texto completo de Mateo 18 concluye con la promesa reconfortante de la presencia del Señor cuando la asamblea administre los pasos de la disciplina redentora en el nombre de Cristo. ¿A qué voy? En el texto dice, ¿cómo debemos de reprender a un hermano? No voy a indagar mucho en el texto, simplemente quiero darles un ejemplo del compromiso que todos y cada uno de nosotros tenemos como hermanos en Cristo, para que podamos entender el desenlace de Mateo 18, versículo 20. En el versículo 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú y él estando a solas. El siguiente versículo dice: si esta persona no te escucha, toma contigo a 1 o 2 testigos y repréndanlo. El siguiente versículo dice: pero si no los escucha, expongan el caso a la iglesia local. No está hablando que debemos de exponer el caso ante toda la iglesia, sino con los ancianos o los líderes de la iglesia. Un versículo más adelante dice: si no los escucha, pues apártense de él, apártense de esa persona que no quiere ser restituida. ¿Por qué nos debemos de apartar de las personas que no quieren ser restituidas? No por el hecho de humillarlo y no por el hecho de ganar un punto, es por el hecho de cuidar el corazón de toda la iglesia y por cuidar el corazón y buscar la restitución de la persona que está en pecado. Y por eso el versículo 19 dice que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, se les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 20 dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú y yo nos congregamos en el nombre de Jesús, Cristo nos da la potestad de exhortarnos los unos a los otros. Cuando tú y yo nos congregamos en el nombre de Jesús, Cristo nos da la potestad de orar por cualquier cosa que nosotros pidamos para cada uno de nosotros, y lo será hecho, porque el texto dice que cuando tú y yo nos congregamos en el nombre de Jesús, la presencia de Jesús ya está con nosotros, con la iglesia, con el cuerpo. Nos respalda para restituirnos en amor los unos a los otros. Ese es el verdadero contexto, que tenemos un compromiso tuyo y mío. ¿Por qué te digo que utilizar este versículo fuera de su contexto puede ser dañino? Porque fuera de su contexto no existe ese compromiso. ¿Me explico? ¿Se entiende? Fuera de su contexto real, fuera de la iglesia, este versículo, pues no tienes un compromiso con las personas, aunque sean creyentes que se reúnen ahí arriba, porque no tienes comunión con ellos, porque no están al pendiente de ti, porque no están al pendiente de tu familia. Por eso ese versículo
nos enseña Jesús cómo debemos de edificarnos los unos a los otros. Colosenses 3, versículo 14 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Debemos de procurar cuidar nuestro corazón, como ya les mencionaba, debemos de edificarnos con palabras de aliento, no con división. Debemos de edificarnos con unión, no con separación. Debemos de hablarnos con amor, no con rencor. Debemos de perdonarnos las faltas los unos a los otros. Debemos de estar unidos porque formamos parte de un mismo cuerpo. Efesios 4, versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Así como el alma le da vida a nuestro cuerpo físico, el Espíritu Santo le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo nos da vida a cada uno de nosotros. Somos un solo cuerpo, dirigidos por un solo espíritu, con una misma esperanza, con un mismo llamado, vivir y disfrutar la herencia eterna en los cielos. Y este es un motivo suficiente para contribuir a la ya existente unidad en Cristo. En el nombre de Jesús hay comunión porque formamos parte de un mismo cuerpo. En el nombre de Jesús hay comunión porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Para que todos sean uno, dice Jesús, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Sé, amada iglesia, que no es tarea fácil. La buena noticia es que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que le da vida a la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo como garantía de que Dios ya pagó la deuda por nuestros pecados por medio de Cristo. Al mismo tiempo, la unidad entre hermanos nos lleva a la unidad con Dios. Por eso en el nombre de Jesús hay comunión. Debemos de buscar permanecer unidos a Cristo en un mismo cuerpo para poder permanecer unidos a Dios, para que el mundo vea que Cristo es el Salvador, que el mundo necesita. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ahora somos un mismo cuerpo, amada iglesia. Formamos parte de la iglesia universal. Formamos parte de la iglesia local. Formamos parte del mismo cuerpo de cual Cristo es la cabeza. En otras representaciones, Cristo es el esposo y la iglesia somos su esposa, la novia de Cristo. Entonces, debemos de amarnos los unos a los otros, debemos de estar en constante comunión, debemos de estar al pendiente los unos a los otros, debemos de estarnos exhortando en amor, debemos de estar predicando el evangelio con los demás. Debemos de cuidar nuestro estilo de vida para que el mundo vea que la esperanza del mundo realmente sí es la iglesia. Debemos de cuidar nuestro testimonio porque la iglesia es lo que le da la gloria a Dios. Una iglesia dividida no puede darle la gloria a Dios. Una iglesia dividida no puede ser representación ante el mundo de la gloria de Dios. Necesitamos permanecer unidos, amada iglesia. Necesitamos permanecer en comunión. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta mañana nos enseñas, Dios, que en el nombre de Jesús hay comunión. Padre, yo te pido, Señor, que podamos dejar de lado, Padre, toda esa falta de humildad, Señor. Y si hay algo, Señor, por lo que nos debamos de pedir perdón como hermanos en Cristo, Señor, yo creo que es el momento, Señor.
Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguya, Señor, nuestros corazones, Señor, y nos muestre, Señor, a quién hemos faltado el respeto, Señor, y nos muestre, Señor, quién nos ha faltado el respeto para poder perdonarlo, Señor, y para poder pedir perdón así como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos mantenga unidos, Señor. Dios, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos mantenga en constante humildad, Señor, y nos permita reconocer, Padre, que muchas veces con nuestro testimonio no le estamos dando la gloria a Dios, Señor. Padre, al mismo tiempo, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones, Padre, hemos sido una iglesia dividida, Señor. Hemos sido un cuerpo dividido, Señor. Hemos sido un cuerpo, Señor, imperfecto. Hemos sido un cuerpo que murmura, Señor, unos de otros, Señor. Hemos sido un cuerpo que en lugar de levantar, Señor, aplasta, Señor, con nuestras palabras, Padre. Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que quites toda división que pueda estar en la iglesia Casa de Gracia, Señor, que podamos vivir en armonía, Señor, que podamos vivir, Señor, conforme tu palabra, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que donde dos o tres o más se reúnen, ya estás tú en medio de ellos, Señor, y nos das la potestad, Señor, y nos das el respaldo, Señor, para amarnos, Señor, para corregirnos, Señor, para exhortarnos, Señor, para animarnos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues, aunque fue breve, pues esta es la enseñanza del día de ahora. En el nombre de Jesús hay comunión. Pues estamos despedidos, les amamos y recuerden que el animarnos no es solamente tarea del pastor, el mandarnos un mensajito de ver cómo estamos, de qué necesitamos, en qué nos apoyamos, pues no es únicamente del pastor o de tus líderes o de las personas que ves enfrente. Si eres parte y si eres miembro de la iglesia local, es también tu obligación, porque donde dos o tres se reúnen, ahí está Cristo para darte potestad y para darte autoridad y para respaldarte. Siempre y cuando busquemos la unión de la iglesia y no la división. Y si es la primera vez que vienes o es la primera vez que escuchas este mensaje, antes de invitarte a que formes parte de la iglesia local, quiero invitarte a que te postres ante los pies de Dios, ante los pies de Cristo y lo recibas como tu Señor y Salvador. Y si, y si ya te postraste ante los pies de Cristo y si ya clamaste a Él como tu Señor y Salvador, pero quieres renovar tus votos, esta mañana es el momento. Puedes abrir tus labios de manera audible o ahí en tu lugar en silencio, pedirle perdón a Dios por tus pecados, pedirle arrepentimiento genuino. Yo creo que es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Padre, reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor. Reconocemos, Señor, que solos, Dios, no podemos, Señor. Reconocemos, Padre, que necesitamos de Cristo. Necesitamos clamar a Cristo por el perdón de nuestros pecados. Padre, en especial me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que derrame arrepentimiento en mí y en mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que quites toda amargura, Señor, de nuestros corazones, Señor, toda falta de perdón, Señor, que quites toda soberbia, Señor, y que podamos humillarnos realmente ante ti, Señor, con un corazón dispuesto a ser restaurado, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.